ayudas. Hola amigos, el día de hoy vamos a resolver este interesante problema de física que dice de la siguiente manera. Dice calcular la longitud de L sub 0, se refiere a esta parte de acá, de la cadena de 6 metros de longitud total. Entonces tenemos una cadena dispuesta de esta manera para que el sistema se encuentre en movimiento inminente. Esto de movimiento inminente significa a punto de moverse. Entonces hay una cantidad mínima que debe colgar a la derecha para que la cadena toda empiece a moverse, ¿no es cierto? Bajando esta parte de aquí y entonces abandonando la mesa finalmente. Digo una cantidad mínima porque si esta cantidad que cuelga a la derecha fuese menos de la que requiere, entonces no se va a mover a causa del rozamiento. Miren que tenemos rozamiento. Y claro, si fuera más también se mueve, pero necesitamos encontrar esa cantidad mínima para el movimiento inminente. Y en una segunda parte nos dice calcular la rapidez de la cadena al abandonar la mesa. También nos dice aquí que el coeficiente de rozamiento estático es igual al dinámico y es igual a 0,2. Bueno, en realidad el rozamiento estático es un poquito mayor que el rozamiento dinámico, pero para este ejercicio nos indica que tomemos el mismo valor. En términos más reales podría ser 0,2 el estático y por ejemplo un 0,19 el dinámico, pero vamos a tomarlo como un promedio 0,2 entre lo estático y lo dinámico. Hay un problema en un video anterior que es idéntico a este, pero en donde no hay rozamiento, que les recomiendo a todos ustedes que lo miren este video previo a este, ¿no es cierto? Pero vamos a resolver este video y lo vamos a hacer por dos métodos. El primer método va a ser utilizando las leyes de Newton. Ya ese será un primer método con el cual vamos a resolver este ejercicio. Ya, para este primer método vamos a considerar que siempre habrá una parte izquierda de masa en donde consideraremos que es la masa que está sobre la mesa horizontal y una masa que está colgando. Entonces vamos a escribir esto, miren, la masa M sub I, vamos a llamarle a esto la masa que está a la izquierda, ¿no es cierto? O también la masa que está sobre la mesa, siempre hay una cantidad de M sub I, y también M sub D va a ser la masa que está a la derecha, ya, o la masa que está colgando, como ustedes gusten decir, o la masa colgante. Por supuesto que la masa izquierda sumado la masa derecha nos va a dar la masa total de la cadena, ¿no es cierto? Pero no sabemos cuál es la masa total. Lo que sí sabemos es que la cadena tiene una longitud total de 6 metros, ¿ya? Pero esa es la longitud, ¿no? Bueno, ahora miren, en este tipo de ejercicios donde hay un sistema como este, ¿no es cierto?, de una cadena, se suele utilizar el criterio de la densidad lineal de distribución de masa, ¿ya? Pero yo suelo utilizar una alternativa que es la siguiente, miren lo que voy a decir. La masa que está a la izquierda, me refiero a esta masa que tenemos acá, va a estar o será a la masa total como la longitud que está a la izquierda es a la longitud total. Pero miren, aquí vamos a denominar lo siguiente. Le voy a llamar X en vez de L sub 0 para esta parte del literal A, como la longitud que cuelga hacia la derecha. Claro, este L sub 0 es una longitud constante, claro, pero ya para del literal B, esta X va a variar, ¿no es cierto? Entonces vamos a llamarle X a esto, y dado que la cadena tiene una longitud total de 6, entonces será la parte que está arriba, será 6 menos X. Ahora bien, suponiendo que la cadena tiene una densidad de masa uniforme, ¿eso qué quiere decir? Que no tiene abultamientos de masa, ¿no es cierto? Ni estrangulaciones de masa, sino que es una cadena uniforme. No dice el problema, pero podemos suponer esa situación. Entonces, eso es, como decía, la masa izquierda es a la masa total como la longitud que está a la izquierda, es decir, 6 menos X
es a la longitud total, ¿no es cierto? Esa sería una regla de proporcionalidad en donde de aquí podemos despejar la masa izquierda, será entonces igual a m por 6 menos x y dividido para la longitud total, que en este caso es 6, ¿ya? 6 es la longitud total. Ya, esa es la masa que tenemos a la izquierda. Ahora, ¿cómo será en cambio la masa que tenemos hacia la derecha? La masa hacia la derecha es a la masa total, ¿no es cierto? Como la longitud que está colgando hacia la derecha, que será en términos generales x, y esto dividido para la longitud total, que es L o es 6 en este caso. Así que la masa que está a la derecha, despejándola de aquí, tendríamos que sería igual a m por x dividido para 6. Bueno, eso por un lado. Vamos ahora a hacer diagramas de cuerpo libre, tanto de la porción que tenemos sobre la mesa como la porción que tenemos colgante a la derecha. Entonces, en este caso, vamos a comenzar con diagrama de cuerpo libre para la masa que tenemos hacia la izquierda, es decir, estamos hablando de esta porción de masa que la vamos a simbolizar con este dibujo. Esta vamos a suponer que es la masa que tenemos sobre la mesa, ¿no es cierto?, en el instante inicial. Y luego vamos a preguntarnos qué fuerzas actúan sobre esa masa y claro, entenderíamos que en el centro de masa, le voy a dibujar aquí este punto, el centro de masa de esta porción en ese instante, entonces desde aquí vamos a entender que tenemos un peso. Claro, el peso es igual a la masa por la gravedad, pero en este caso la masa es la masa izquierda multiplicado por la gravedad y tenemos también una reacción normal del plano. Esta normal, como está en equilibrio con esta, entonces tiene que valer lo mismo, tiene que ser igual a MIG. Ya, dado que en esa dirección, en la dirección vertical, está en equilibrio esta porción, ¿no es cierto? Ya, pero también tenemos una fuerza hacia la izquierda y esta es la fuerza de rozamiento, ¿ya? Y esta fuerza de rozamiento, claro, será igual a mu por normal, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué es esto de la masa que tenemos a la izquierda. Entonces, miren, vamos a reemplazar aquí masa a la izquierda, el peso entonces sería la masa multiplicado por 6 menos x dividido entre 6, ¿no es cierto? Esta es la masa izquierda por la gravedad. Y claro, como dijimos, sería lo mismo que la normal, ¿no es cierto? Entonces le ponemos aquí 6 menos x dividido entre 6 y multiplicado por la gravedad. Pero esta fuerza de rozamiento es igual a mu por normal, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos que mu es esta cantidad 0,2 y la normal es esta de acá, entonces sería la masa multiplicado por 6 menos x dividido entre 6 y multiplicado por la gravedad. Esa sería la fuerza de rozamiento. Adicionalmente a esto tenemos también una tensión. Para el literal A va a ser igual, ¿no es cierto? Para el literal A va a ser igual porque vamos a entender que se encuentra en equilibrio. Entonces aquí tenemos una tensión que equilibra totalmente la fuerza de rozamiento. ¿Ya? En este tipo de problemas, tal como se explicó en el video anterior donde no había rozamiento, es conveniente suponer que tenemos aquí una pequeña polea, fíjense, ¿no es cierto?, para entender de esa manera de por qué aparece esta tensión, porque recuerden que la tensión es aquella fuerza que produce el movimiento. Ya he visto algunos videos en donde no consideran esta tensión porque hacen un balance general de todo el objeto y eso está bien cuando uno quiere resolver rápido, pero si queremos resolver el problema con mucho detalle, entonces habría que siempre considerar esta tensión que, como veremos, luego se va a cancelar. Bueno, entonces decíamos que está en equilibrio para la masa que tenemos hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, aquí diríamos lo siguiente, miren, la tensión, vamos a considerar positivo en este sentido hacia allá, menos la fuerza de rozamiento igual a 0. Entonces, en otras palabras, eso quiere decir que esta tensión tiene que equilibrarse exactamente con esta fuerza de rozamiento que era mu por normal. Mu era esto, pero la normal era igual al peso, ¿no es cierto?,
que tenemos entonces de esta manera. Con lo cual tenemos una ecuación número 1 en términos de la tensión, ¿no es cierto? No sabemos cuánto es la tensión, tampoco sabemos cuánto es la masa total, de tal manera que ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, pero esta vez para la masa que tenemos colgando hacia la derecha. En este caso, la masa que vamos a dibujarla aquí, ¿no es cierto? La masa que está colgando hacia la derecha está soportando una fuerza. Primero vamos a poner esta fuerza que es la de su propio peso, ¿no es cierto? Pero este peso de aquí no es igual al peso de allá. Bueno, en este caso va a haber un equilibrio, ¿no es cierto? Pero este peso que está colgando aquí en términos generales sería masa que está a la derecha por la gravedad. Claro, pero claro, la masa que tenemos hacia la derecha, como ya vimos, era m mayúscula x sobre 6 y será multiplicado por la gravedad. Y además tendremos una tensión hacia arriba, fíjense, una tensión hacia arriba que va a estar en equilibrio con esta de acá. Entonces aquí tenemos esto de ahí, es decir, estas dos fuerzas se equilibran la una con la otra. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es hacer el sumatorio, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta, será entendida como positiva, esta de aquí, ¿no es cierto? Mx sobre 6 por G, menos la tensión será igual a 0. Entonces vamos a poner directamente igual a la tensión, ¿ya? Pero claro, esta tensión, siendo esta una ecuación 2, ¿no es cierto? Como es la misma, miren, entonces vamos a igualar y nos va a quedar así. Mx sobre 6 por G es igual a la tensión, pero la tensión era 0,2 por M, que multiplica 6 menos X dividido para 6 y también multiplicada por la gravedad que tenemos acá, ¿no es cierto? Y aquí podemos hacer varias simplificaciones, por ejemplo, la masa, lo cual es muy conveniente porque no tenemos la masa. Esta 6 vamos a suponer que multiplicamos a ambos lados por 6, así como también podemos suponer que dividimos para G a cada lado, con lo cual nos va a quedar simplemente en el lado izquierdo X va a ser igual a 0,2 por 6 menos X. Multiplicamos este 0,2 por 6, nos da 1,2 menos, y acá tendríamos 0,2x. Pasamos esta al otro lado y nos va a quedar 1x más 0,2x es 1,2x, tiene que ser igual a 1,2, de donde encontramos finalmente que x va a ser igual a 1,2 dividido para 1,2 y nos va a dar por resultado 1 metro, con lo cual hemos ya alcanzado el literal A. Entonces vamos a reflexionar qué es lo que hemos resuelto. Miren, nosotros ahora sabemos que este L sub 0 que tenemos aquí debe ser igual a 1 metro para que el sistema se encuentre en movimiento inminente, es decir, no entendemos que eso significa que no se mueve aún, pero cualquier incremento de masa, por pequeño que sea, provocará ya el movimiento de esta cadena. Para el literal B, que dice calcular la rapidez de la cadena al abandonar la mesa, entendemos a partir de esta situación de movimiento inminente. Entonces vamos a volver a plantear lo sumatorio de fuerzas, debido a que ahora ya la condición no es de equilibrio. Entonces el sumatorio aquí que obteníamos, en donde decíamos que este menos este igual 0, ahora ya no es igual a 0. Entonces vamos a resolverlo de la siguiente manera. Este sumatorio sería entonces así: t menos 0,2 por m, que multiplica 6 menos x dividido para 6 por g. Ya este sería t, esta menos esta otra fuerza, es igual a la masa que tenemos a la izquierda. Entonces fíjense, la masa a la izquierda era esta, m mayúscula por 6 menos x dividido para 6 y multiplicado por la aceleración. Esta es la aplicación de la segunda ley de Newton, ¿no es cierto?, para el tramo que tenemos de la cadena sobre la mesa. Y a esta le vamos a llamar una ecuación 3. Ahora,
El otro sumatorio que teníamos acá, fíjense, en donde igualábamos las dos, ahora ya no se igualan, sino que ese sumatorio también va a ser igual a masa por aceleración. Entonces tendríamos que esta masa de acá, mx, esta fuerza, perdón, de acá, mx sobre 6 por gravedad, esta fuerza, menos la tensión, ¿no es cierto?, la tensión que va hacia arriba. Recuerden que el movimiento positivo es hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces esto es igual a la masa que tenemos a la derecha, es mx sobre 6, m mayúscula, x sobre 6, multiplicado por la misma aceleración. A esta ecuación le vamos a llamar la ecuación número 4, vamos a sumarlas ya que se ve claramente que la tensión aquí, la tensión se elimina, ¿no es cierto? Esta es la razón por la que algunas personas que resuelven este tipo de problemas no consideran esa situación, sino que lo hacen directamente el sumatorio solamente de esas fuerzas que no se cancelan, ¿ya? Pero a mí me parece interesante mencionar este detalle, que existe una tensión que es la que transmite la fuerza del uno hacia el otro lado. Bueno, entonces haciendo esto de aquí nos quedaría, vamos a sumar, tendríamos así, mx sobre 6 por g menos 0,2 m por 6 menos x sobre 6 por g es igual a m por 6 menos x sobre 6 por a más mx sobre 6 por a. Aquí podemos ver que se pueden hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, miren, esta m, podemos sacar factor común a la izquierda y a la derecha también, con lo cual se simplifica esa m. También un sexto podemos entender que se simplifica con esto de acá. Claro, se entendería todo multiplicar por 6, ¿no es cierto? Y esas serían las simplificaciones, con lo cual nos quedaría lo siguiente. Miren, aquí sería xg menos 0,2 por 6 menos x por g de gravedad. Y esto va a ser igual, dice, a por 6 menos x sobre a. Entonces vamos a multiplicar o a sacar factor común esta a que tenemos ahí y nos va a quedar 6 menos x más x. 6 menos x más x al sacar el factor común a, con lo cual se elimina y nos va a quedar a la izquierda. Vamos a sacar la gravedad como factor común, sería x menos, esto por esto me da 1,2 y por esto me da 0,2x, y en el lado derecho tendríamos 6a. Entonces, ahora haciendo esta suma nos quedaría así, que la gravedad que multiplica esta x más esta x es 1,2x menos 1,2, es este valor de aquí, es igual a 6 veces la aceleración. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, este valor de aceleración lo vamos a reemplazar por la definición fundamental de módulo de aceleración, que es dv a dt, ¿no es cierto? Pero este dv a dt aquí lo vamos a multiplicar, esto es como un artificio, por dx y dividido para dx. Pero este valor que ustedes ven aquí, este es nuevamente concepto de la rapidez, con lo cual me va a quedar de esta manera. Miren, gravedad que multiplica 1,2x menos 1,2, y en el otro lado nos va a quedar a 6b, le voy a poner así, 6b por dv, ya, y dividido para diferencial de x, que le voy a pasar al otro lado y nos va a quedar de esta manera. Miren, g por 1,2x menos 1,2 multiplicado por dx, y en el otro lado nos queda 6b dv. Miren, aquí en esta última expresión tenemos ya separadas las variables. Miren que acá tenemos x y acá también x, es decir, las únicas variables en el lado izquierdo es la x, y en el lado derecho b, ¿no es cierto? Entonces, con eso ya podríamos integrar a cada lado. Vamos a hacer una integración a cada lado, ya, y vamos a pensar en los límites de integración. Miren, mientras en el lado derecho la rapidez va a ser inicial igual 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque parte del movimiento inminente, eso significa parte del reposo. Entonces será una rapidez 0 hasta una rapidez, realmente es lo que nos piden calcular, desde 0 hasta b.
¿Ya? Mientras que en el lado izquierdo tendríamos que hacer una integración para x, pero miren que x será desde que toma el valor de 1, fíjense, x vale 1 para el movimiento inminente, y es la posición de este puntito que vemos acá, ¿no es cierto? Pero ¿cuál será la última posición? Cuando x valga una x final, ¿no es cierto? Que valga 6, llamémosle así final, que valga 6 metros, es decir, porque sale toda la cadena y abandona la mesa. Entonces será entre 1 y 6. Entonces integramos, aquí nos quedaría g que multiplica, la g la vamos a sacar fuera de la integración y nos queda 1,2 x cuadrado sobre 2, la integral de esta cantidad, luego menos 1,2 x más una constante. No voy a poner esta constante porque directamente voy a evaluar entre 1 y 6, entonces esa constante va a eliminarse. Acá nos quedaría 6 por b cuadrado sobre 2 y también haciéndole esto, evaluando entre 0 y b, también se cancela la constante. Entonces vamos a ver qué es lo que nos queda en el lado izquierdo. Tendríamos g multiplicado por, aquí tendríamos 6 al cuadrado cuando se reemplaza, ¿no? 6 al cuadrado son 36 y dividido para 2 son 18. Y 18 multiplicado por 1,2 es 21,6. Eso es lo que tendríamos cuando vale 6. Y luego menos 1,2 por 6, que es igual a 7,2. Eso sería cuando evaluamos en 6. Cuando evaluamos en 1, tendríamos que esto x sería 1 al cuadrado y simplemente tendríamos entonces menos 0,6 porque estoy haciendo 1,2 para 2 y menos sería más 1,2. Es decir, todos estos números se obtienen de esa operación. Mientras que en el lado derecho tendríamos 6 que multiplica a b cuadrado sobre 2 menos 0 sería, ¿no es cierto? Porque 0 al cuadrado sobre 2. Podríamos acá simplificar mitad 1 y mitad 3, ¿no es cierto? Vamos a operar todos estos números de aquí. Nos queda de la siguiente manera. G multiplicado por 15 es lo que nos dio todos estos números de aquí. Y esto es igual a 3b elevado al cuadrado. Entonces vamos a tomar el valor de gravedad aproximado de 10, que nos quedaría entonces 10 por 15 son 150. Este 3 pasa a dividir 3, va a ser igual a b cuadrado, pero si tomamos raíces, ¿no es cierto? Y tomamos el valor positivo de la raíz, nos va a quedar que esta b es la raíz de 150 tercios o raíz de 50 metros sobre segundo, que es igual aproximadamente a 7,07 metros sobre segundo. Y este es el resultado para este apartado de aquí, donde dice calcular la rapidez de la cadena al abandonar la mesa. Bien, vamos a resolver este problema, este literal B, lo vamos a resolver por un segundo método que es una alternativa interesante de resolución, ¿sí? Vamos a utilizar los criterios de energía mecánica. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Miren, va a haber dos situaciones. La una, que le vamos a llamar la situación inicial, ¿ya? Y esta situación inicial será cuando al inicio tengamos lo siguiente, ¿no es cierto? Es decir, que teníamos la cadena, ¿no es cierto? Una parte en un lado, ¿ya? Y un metro colgando del otro lado, ¿ya? Esto será 1 metro. Y acá será, claro, 5 metros. Esa será la situación inicial y tenemos una situación final que es cuando la cadena ha abandonado justamente inmediatamente la mesa. Entonces, en ese caso tendríamos que la cadena abandona la mesa y ese instante será justo el que estoy dibujando en este momento, donde los 6 metros de cadena estarán, ¿no es cierto?, en la parte vertical. Y vamos a poner un nivel de referencia, el piso, como no importa, ¿no es cierto?, la altura de la mesa. Entonces para nosotros va a ser este nivel de referencia y justamente va a ser 6 metros, ¿ya?, el nivel de referencia, ¿ya? Bueno, entonces, para resolver este problema por un segundo método, vamos a considerar
vamos a poner aquí segundo método, será el método de la energía mecánica. Ya, entonces, para empezar con este segundo método, muy recomendable en este tipo de ejercicios, es entender que el sistema que tenemos el sistema físico que tenemos ahora es un sistema no conservativo de la energía mecánica. ¿Por qué razón? Porque entendemos que al haber existir rozamiento, fíjense que aquí existe un rozamiento que no es igual a cero, entonces va a producirse una fricción y eso hará que aumente el calor o que parte de la energía mecánica se transforme en el calor de la cadena de la mesa, ¿no es cierto?, por fricción. Si un sistema es no conservativo, entonces podemos plantear la siguiente ecuación. El trabajo hecho por la fuerza no conservativa tiene que ser igual a la variación de energía mecánica. Es decir, que hay una energía mecánica que se pierde, que se transforma en calor, pero el responsable de esto es el trabajo hecho por esta fuerza no conservativa. Y claro, entendemos la única fuerza no conservativa que aquí tenemos en este problema es la fuerza de rozamiento. Entonces, a la situación inicial le vamos a llamar la situación A, por ejemplo, y a la situación final le vamos a llamar la situación B, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar primero la energía mecánica de todo el sistema en una situación inicial A. Pongámosle así, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos dos tramos de cadena. El uno es el que tenemos, ese tramo horizontal, ¿no es cierto? Este tramo tiene una energía potencial gravitacional que será debido a que se encuentra a una distancia, claro, de 6 metros sería con respecto al nivel de referencia. Le pongo este puntito de aquí, va a ser el centro de masa de la porción que tenemos al inicio, ¿no es cierto? Que será a los 2,5 metros del extremo, ¿no es cierto? Porque arriba hay 5 metros. Entonces, la energía mecánica de la situación A va a ser igual a la masa por la gravedad y por la altura, pero la masa será la masa que tenemos a la izquierda, es decir, la masa horizontal. La gravedad es de 10, ¿no es cierto? Y la altura que tenemos es de 6 metros. Y claro, la masa que tenemos a la izquierda no la conocemos, pero sí podemos decir, dado que, mire, si aquí esto es 5 al inicio, ¿no? Y al otro lado, ¿se acuerdan que esto es 1? Entonces podemos decir que esta masa izquierda al inicio es 5/6 de la masa total, ¿ya? Y 10 por 6 son 60 o pongámosle aquí 60 para luego simplificar. Ya, esa no es toda la energía que tenemos al inicio, porque miren que tenemos un tramo de cadena colgando hacia el otro lado que también tendrá una energía potencial gravitacional que será esta debido a que esta cadena se encuentra a una distancia, y vamos a ver qué será la distancia de cuánto, de 5,5 metros con respecto al piso. ¿Por qué de 5,5? Porque medimos desde el piso hasta el centro de masas, que en este caso coincide con el centro geométrico de este pedazo que tiene 1 metro de longitud, entonces estará del extremo a medio metro. Entonces tendríamos que estábamos hablando de la energía mecánica toda, ¿no es cierto? En el inicial, la masa que tenemos hacia la derecha multiplicado por la gravedad y por la altura, pero como acabamos de decir, esto es 5,5. Entonces ponemos más. Ahora miren, esta masa a la derecha será el resto de la masa. Si la masa a la izquierda era 5/6, entonces falta 1/6. 1/6, dado que tenemos 1 metro, ¿no es cierto? 1/6 de la masa total multiplicado por esto que va a ser 55, ¿ya? Eso es la energía mecánica en A. Vamos a hacer una simplificación. Aquí tendríamos que sexta 1 y sexta 10, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría 5 por 10 son 50 m, ¿ya? Y más 55/6 m, ¿ya? Y vamos a sacar denominador común 6, nos va a quedar 300 m más 55, ¿no es cierto? Y todo esto vamos a dejarle como 300
55/6 de la masa total. Ya, esto que tenemos aquí, recuerden, es la energía mecánica que tenemos en la situación inicial que le hemos llamado A. Ahora bien, en la situación que le vamos a llamar, que le hemos llamado B, ¿no es cierto? En donde tenemos toda la cadena ya en la parte derecha, ¿no es cierto? Entonces tendríamos así, miren, energía mecánica, pero en la situación B. Ya. En la situación B tendríamos algo parecido, miren, aquí justo en el centro de masas, en donde equidista desde aquí al extremo de arriba y al extremo de abajo, es decir, que tenemos 3 metros de cadena hacia arriba, ¿no es cierto? Y 3 metros de cadena hacia abajo, pero dado que este es el centro de masa, entonces la energía potencial gravitacional sería la masa que está hacia la derecha por la gravedad, que es 10, y multiplicado por la altura del centro de masa, se entiende, ¿no es cierto? Por 3. Pero miren, dado que esta masa que está a la derecha, ¿no es cierto?, es la masa total. En este caso, claro, en el estado final, este es masa total y 10 por 10, 3 son 30, sería 30M. Ya, pero además aquí tenemos otra energía, dado que esta cadena pasa hacia abajo, vamos a suponer que aquí hubiera un hueco, ¿no? Y pasa hacia abajo, para entender mejor, ¿ya? Pasa hacia abajo toda la cadena, ¿no es cierto?, llevando una velocidad del centro de masas hacia abajo. Entonces tendríamos que, otra parte de la energía mecánica es energía cinética de traslación de la cadena. Sería un medio de la masa total de la cadena multiplicado por la rapidez de la cadena elevado al cuadrado. Y si hacemos este cálculo, entonces esto era 30M, ¿no es cierto? Nos quedaría así: 30M más un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. La definición general del trabajo. ¿Cuál es esa definición general del trabajo? Que dice que el trabajo hecho por una fuerza, en este caso la fuerza de rozamiento, va a ser igual a la fuerza esta de rozamiento, que le voy a poner menos porque está dirigida hacia la izquierda, ¿no es cierto?, integral multiplicado por un diferencial de distancia en este caso, ¿ya? Y claro, la integración que tenemos en este caso va a ser entre los niveles de X, en donde X, recuerden que esta situación de aquí, que hay que tenerla muy presente, que la pusimos desde el comienzo. Esta X va a variar desde un nivel en donde aquí X es igual a 1 hasta acá en donde X es igual a 6. Durante estos 5 metros, ¿no es cierto?, que vendrían a ser los mismos 5 metros que tenemos acá, va a actuar la fuerza de rozamiento. Entonces, entre 1 y 6, repito, era desde X igual 1 hasta X igual a 6, ¿no es cierto? Entonces tenemos esto de aquí. Ya, vamos a sacar todo aquello que sea constante y nos vamos a quedar con esto. Miren, aquí tenemos 0,2 dividido para 6, me refiero a esto con esto, la masa M, la gravedad también, ¿no es cierto? Y vamos a integrar solamente esta cantidad variable, 6 menos X, y aquí me falta poner por dx, ¿no es cierto? 6 menos X multiplicado por dx, ¿ya? Y entonces vamos a hacer la integración, nos quedaría así: 0,2 entre 6, masa, gravedad, y aquí sería lo siguiente: 6x menos x cuadrado sobre 2 más una constante, pero vamos a hacer la evaluación directamente para que se eliminen esas constantes entre 1 y 6. ¿Ya? Y nos va a quedar entonces lo siguiente. Miren, aquí tendríamos, si hacemos que, como ya vamos a calcular aquí un valor numérico, entonces vamos a multiplicar. Aquí esta gravedad la estamos tomando como 10. 10 por 0,2 es 2, ¿no es cierto? Y 2 para 6 sería 1 para 3. Entonces sería la masa esta dividido para 3. Repito, estoy haciendo 10 por 0,2. Eso me da 2. Y ese 2, simplificando con este 6, me queda m sobre 3, ¿no es cierto? Y esta gravedad ya la hemos operado, entonces ahora sí vamos a escribir lo siguiente. Miren, 6 por 6 son 36, menos 6 al cuadrado para 2 es 18, y 36 menos 18 me queda 18. Ahora menos
Vamos a ver cuánto vale todo esto cuando x vale 1. Sería 6 por 1 es 6, ¿no es cierto? Y más, porque este menos cambia de signo, más 1/2. Tendríamos de esta manera, ¿no es cierto? Con lo cual nos va a quedar que 18 menos 6 son 12 y 12 más 1/2 es 12,5. Entonces nos va a quedar 12,5 m dividido entre 3. Y todo esto, aquí me falta un signo menos, que voy a ponerlo aquí. Miren, en realidad era menos. Y todo venía con un signo menos delante, que corrijo este error en este momento. Sería entonces así, ¿no es cierto? Signo menos delante, con lo cual tendríamos finalmente menos 4,16 periódico masa M. Bien, y finalmente vamos entonces a utilizar esta relación de aquí que dice que la variación de energía mecánica, que era esta cantidad de acá, energía mecánica en B, que la calculamos aquí, menos la energía, aquí falta escribir menos la energía mecánica en A, que es esta, ¿no? Menos 355 sobre 6 M, ya tenemos ahí corregido, ¿ya? Y entonces esta cantidad de aquí tiene que ser igual a esto que hemos visto acá. Entonces lo vamos a escribir a esto primero. Vamos a poner aquí menos 4,16 m, es esto, ¿no es cierto? Tiene que ser igual a 30 m menos 1/2 de m por b cuadrado, estoy mirando acá, y luego menos 355 sextos m. Aquí podemos hacer varias simplificaciones. Miren, aquí está m, con una m que podemos sacarla como factor común en el lado derecho. Aquí corrijo este signo más, ¿no es cierto? La energía mecánica en B es 30m más 1/2 de mb cuadrado y restado, dice, ¿no es cierto? La energía mecánica en B es 355 sobre 6m. Bien, entonces en el lado de acá tendríamos lo siguiente. Al igualar estas dos cantidades tenemos menos 4,16m va a ser igual a toda esta expresión de acá, que es 30m más 1/2 de mb cuadrado y menos 355 sobre 6m. Hacemos esta simplificación que vemos aquí, podemos sacar este factor común m, ¿no es cierto?, en el lado derecho y simplificarlo con el del lado izquierdo. Y nos quedaría esta cantidad así, 4,16 va a ser igual a 30 más 1/2 de b cuadrado, ¿ya? Y menos 355 sextos. Ahora vamos a despejar este de aquí, nos quedaría así. Menos 4,16, este lo vamos a pasar sumando al otro lado, 355 sobre 6, este le pasamos restando 30, ¿no es cierto? Y esto es igual a 1/2 de b cuadrado. Vamos a hacer este cálculo primero. Nos queda que toda esta parte de acá es igual a 25, ¿ya? Y esto es igual a 1/2 de b cuadrado, con lo cual este 2 al pasar a multiplicar nos queda que b es igual a la raíz cuadrada, tomando la raíz, ¿no es cierto? 2 por 25, raíz cuadrada de 50, y esto es igual a lo mismo que obtuvimos anteriormente. Fíjense aquí, raíz de 50, 7,07 metros sobre segundo. Con lo cual hemos llegado a la misma respuesta. Bien, espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.